Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, momentos complicados para Chiquiarse en Olimpia a esta altura. Después de la derrota ayer ante Ameliano, la dirigencia está pensando, está viendo qué hacer, ¿verdad? ¿Qué harías si sos Cardona o quién es? Coto Nogués, Cardona todavía. Allí ya arrancás con una situación incómoda, Sí. porque el presidente sigue siendo Cardona, y yo no creo que después de la asamblea, cuando sea ungido como presidente Rodrigo Nogués, Cardona deje de tener poder. Y lo reconoció el propio Rodrigo cuando charló con nosotros el viernes pasado, que Miguel Cardona seguirá siendo un hombre fundamental, especialmente con los números. Entonces yo creo que el que tome la decisión va a seguir siendo Cardona, especialmente con este tema del técnico, independientemente a que se tome una decisión drástica antes del 2 de marzo. Pero debería darle una participación importante al próximo presidente, porque el que ya va a dar la cara, el que ya va a ser responsable, más allá de que haya un poder detrás, va a ser el nuevo presidente. La influencia de Cardona, si es el que va a ser el hombre encargado de finanzas y todo. Pero no sabemos, pues. Pero el presidente fue el que va a asumir la responsabilidad. Si no, ¿por qué no sigue nomás Cardona? Si el otro va a asumir todas las decisiones, ¿por qué no sigue nomás él? No creo que Coto asuma para hacer un figuretti, porque no tenga influencia. No, yo no dije que sea figuretti. No, por eso yo no digo porque ustedes digan, sino que es una apreciación. No creo, o sea, él va a ser responsable desde el 2 de marzo. ¿Cómo no va a tener ya influencia en la nominación del nuevo entrenador, ya que él está en la directiva? Sí, el 2 de marzo ya falta poquito. Yo no estoy diciendo que Nogués no tenga ninguna influencia, pero viste que cualquiera que desconozca el contexto del Olimpia va a decir, bueno, Cardona deja de ser el presidente el 2 de marzo, y muchas veces, inclusive ocurre en el campo político, el que va a dejar la oficina antes de la fecha del cambio de mandato, ya empieza a desalojar su oficina desde la influencia del poder. Acá es todo lo contrario, yo me refiero a eso. No estoy diciendo que Nogués no tenga ninguna opinión, digo nomás que el que decida el futuro del técnico del Olimpia es Cardona, porque si no también es lo mismo, si Nogués va a decidir que se va a esperar hasta el 2 de marzo. No, de hecho Cardona decidía ya antes de ser presidente, ¿verdad? Con una figura diferente. Acá el tema es, yo soy presidente del equipo, está séptimo ahora. Lo que hablamos la otra vez de dejarlo tanto tiempo a Berizzo. La cosa no marcha, o sea, se está hablando porque la cosa no marcha, o sea, no estaríamos ni hablando. Si ayer Olimpia ganaba jugando como jugó el segundo tiempo, ni se estaría hablando. Lo que pasa es que el equipo está séptimo. Mirá si la cosa sigue mal y le toca a Rodrigo en noveno puesto Olimpia agarrar. Aparte, estamos mencionando a dos figuras principales, pero la contra viene por lo demás. O sea, hay mucha gente ya que está hace un tiempo. Otros directivos que están disconformes. Sí, que van a seguir. Y ahí tendrá que ver mucho qué piensan. Que si se puede levantar o no se puede levantar, si confían o no confían, si tienen esperanza o no tienen esperanza, o ya... El pensamiento de la mayoría que no se puede levantar. Bueno, ahí ya cambia. Por eso está tan complicado el tema. Si piensan eso... Partimos de eso. No, si piensan eso... No es que la situación no existe hoy es un Cardona con Nogués, no. Y no es recién ahora también, Federico. Claro. Hay que decir una cosa. Yo recuerdo, estuve mirando las publicaciones, el 23 de enero, nosotros habíamos, voy a decir, yo lancé, porque después me dicen, le haces responsable a tus compañeros, lo de Martín Palermo, ¿verdad? Fue antes del partido con Nacional, después del debut con sabor amargo contra Sol de América. Bueno, 23 de enero vi la publicación, que hablaba que si Arce no seguía como técnico, Martín Palermo era uno de los candidatos. O sea, imagínate que estamos hablando de esa época, ya de la situación del Olimpia, y con estos resultados, 5 puntos de 12, séptimo en la tabla, a 5 de Libertad. Está a 5 de Libertad, muchachos, recién en 4 fechas. Y el peor inconveniente
por el que atraviesa, creo que Arce para continuar, es que no se ve una posibilidad en el horizonte. Viste que vos decís, no, esto no, si yo sigo acá, esto va a empeorar. Es como, no sé, en una relación de amorío, en una relación laboral, en una relación, no sé, de cualquier otro índole. Que vos decís, no, pero yo continúo acá y esto va a empeorar. Es mejor dejar acá, como está la cosa, ¿verdad? Claro. Vos sabés que ayer gente de la directiva esperaba ese gesto de Arce y no se dio. Es más, él repitió como título, pregúntele a Cardona, al presidente. Yo me acuerdo acá cuando estábamos hablando, después de aquella información que daba Bruno, que fue después de la primera fecha, estábamos hablando hasta cuándo esperarlo, ¿verdad? Yo decía cuarta fecha. Y se dio cuarta fecha porque estaba la fecha de 3 partidos en una semana y después ya tenía que venir algo más. Una cuestión que se endilgó mucho ayer. Cuando yo endilgó, se objetó, para dar una palabra más acertada, el tema de el cambio radical de tener 3 números 9 en el banco y después ponerlos ahí. Ese no fue dos manotazos de abogado casi, ¿verdad? O sea, creer en un sistema que le dio resultado el primer tiempo contra Nacional y después una marcha atrás total con el tema de lo que fue la presencia de Bruera y Prato dentro del área, de Paiva como extremo sobre el sector izquierdo, cuando buscó atacar con todo. O sea, es como que hay un desequilibrio dentro de las propias decisiones y eso la gente, el dirigente lo va notando, ¿verdad? La gente lo primero que se agarró fue de eso. Claro. Pidió por Paiva, siguió Bruera, trajo sí. Prato y juega sin punta, por ejemplo. Ahora ya claro. Inmediatamente vos lees las redes y los cuestionamientos, aparte de otros, ya también se centraban por allí. Yo escuchándole a usted, Federico, creo que está afuera. No hay mucha vuelta que dar. Vea que ustedes manejan informaciones. Y yo te digo a esta altura la información que manejo Sí. de esta mañana, una fuente muy temprano me dijo, Bruno está... Si esperaron ya el gesto en la rueda de prensa ayer, es porque no, ya no va. Es decir, ya no gusta, ya no están conformes y seguramente van a tomar la decisión. O sea, ellos ya querían ahora, que se vaya, por ahora, cuenta. No me sorprendería tampoco que lo sostenga hasta el clásico. El famoso, vamos a ver qué pasa hasta el clásico. ¿Ver? Fíjate que... Es razonable, ¿verdad? Sí, porque el clásico tiene ese... Lo que pasa es que un clásico... No, juega ahora contra General Caballero el sábado. Sí, y después el clásico. Y después el clásico. Sí, y ¿sabes por qué? Porque como que en el mundo futbolero se sabe que el clásico es el famoso partido. A Cáceres lo sacan después de un clásico. Como que el clásico le da una especie de empuje, un plus. También, si le va bien, como que se consolida. Esto es para todos aquellos quienes... Entonces, porque yo creo que también Olimpia viene de 2 cambios de técnico con esa premisa. Mira que si no cambiamos ahora, se nos va. Hicieron el cambio, tanto la transición Cáceres-Aguirre y Aguirre-Arce, y les fue mal. Porque en el fecha a fecha, porque Arce lo que lo destaca es la serie contra Flamengo, pero si vamos al torneo local, Arce llega en la segunda, tercera fecha. Aguirre llega a eso de la octava, novena, porque a Julio lo habían sacado en la sexta. O sea, Olimpia viene el año pasado de 2 cambios prematuros y que esos cambios no funcionaron. Yo no sé si en este momento en el seno de la dirigencia, donde está ese malestar o insatisfacción, también dice, ¿y si nos pasa lo del 23? Hacemos el cambio y después ¿con qué nos quedamos? Entonces, capaz siguen con esta dinámica. Lo del 23, lo de Julio. Lo que acabo de decir, lo de Cáceres, Aguirre y Aguirre Arce. Claro, esa vez se trajo un técnico que uno cuando lo trajeron decía, mirá. Y porque Cardona sorprendió trayendo a Aguirre. O sea, no es que se trajo un técnico o no tenía técnico como pasó alguna vez con Cerro. Que se trajo un técnico, después del resultado dio otra cosa, ¿verdad? Pero claro, se trajo un técnico que venía de Cruz Azul, por ejemplo. Claro, ¿Será no, que... lo que te digo es que, fíjate que hace rato vos hablabas lo de Berizzo, o sea, cuán mucho se lo sostuvo. Se hace un cambio relativamente temprano, pero
el final, el desenlace, no es que Olimpia repuntó con Aguirre, no es que Olimpia repuntó con Arce, claro, pero en comparación al que fue sacado. Pero si ellos ya esperaron el gesto, ¿será que es alta su rescisión? ¿Será que eso es nomás lo que ya ataca o está haciendo estudiar la comisión directiva? Porque si vos esperás ese gesto, es que ya querés que se vaya el profesional, pero hay algo para que... no sea tan chocante. Ellos hay una muy buena relación con Arce, personal, pero hay un cansancio ya de varias cosas que se aguantaron los lesionados del año pasado, y este tema del cambio de esquema permanente, los hombres, los 3 número 9, que estuvo a punto de venir otro, porque también se pidió la continuidad de Brian, ¿verdad? Que está lesionado, pero es otro jugador que también encaja dentro del rótulo número 9. Varias cosas, y aparte, yo no sé si se dio toda una carga muy grande por lo de Osvaldo Domínguez, pero ayer estaba prohibido perder dentro del seno, digo, de la institución. Era el partido del homenaje, los suplentes con la camiseta homenaje, el palco allí con gente, el futuro presidente, el presidente actual, el presidente de la Conmebol, hijo de Osvaldo Domínguez. O sea, era un partido muy especial. Antes ya se había utilizado el tema, y perder como se perdió, ¿verdad? Con tanto desencanto por más allá del empuje que tuvo Olimpia en todo el segundo tiempo. El goleador sigue siendo Junior Barreto. Vos tenés 3 número 9, o sea, lo mismo, imagínate lo que se dice por Churín y el queso en Cerro, mucho más enderezado Cerro, lo que se dice porque quienes hacen los goles en Olimpia, 4 fechas, sí, yo recuerdo a Almeida en algún momento a prueba también, época del más 4 fechas. Yo por eso te dije 4, ¿verdad? Porque cuando venís con saldo rojo, en Cerro, ¿cuántas fueron? 2 el año pasado. 2 partidos, ganando y todo. Bueno, y así así lo sacan después de hacer 4 de 6. Claro. Pero venía un empate y una victoria frente a pero venía Ateniense. con la carga de lo que había sido el 22. Yo creo que porque no es que Olimpia fue un desastre de punta a punta. Pero yo voy justamente a esos desniveles porque un cuerpo técnico no es que quiere solamente un pico corto. Lo que quiere es una constancia, aunque el techo no sea tan alto. Y vos agarras como un equipo que jugó tan bien el primer tiempo contra Nacional, luego es superado claramente en el mismo partido, donde tenés ventaja, donde estás manejando el balón. Y ayer, lo del primer tiempo, ¿cómo se explica? Con el mismo dibujo. Acá mismo dijimos, cuando Bruno decía si lo de Prato era una desesperación, le dije, déjame el beneficio con el tema de que Arrua igual viajó para el partido el sábado, pasaron 2 días. Yo no creo que no repita el equipo, y arrancó Arrua con Derles, pero el equipo jugó mal. En el segundo tiempo, el mismo cambio que no funcionó contra Nacional, la salida de Hugo Quintana, que volvió a jugar mal, y Prato, Arrua por derecha, Franco yendo de afuera para adentro, de la izquierda para el centro, mejoró el equipo. Y después, cuando Chiqui dice de forma estúpida, y cuando Bruera entra por Tucu, cuando no había drama de extranjero, me parece que también es una forma de decir, todo bien con que me maten, con que me critiquen, pero ¿qué hago cuando un defensor decide no defender? Entonces es un cúmulo de factores. Arce que sigue dándole la oportunidad a los Hugos que volvieron a jugar mal. Entonces es un cúmulo de factores. Pero voy nomás a que uno agarra los últimos 2 partidos del Olimpia, y lo que no se puede comprender completamente es esos desniveles en un mismo partido. Contra Nacional, de más a menos. Ayer, de menos a más. Y ayer en plena transmisión dijimos, este es un déjà vu de lo que pasó en Mallorquín. El partido está 1-1, el equipo grande favorito entiende que ya lo tiene allí acogotado para el 2-1, y en una distracción, error defensivo, llamarle como quieras, viene el 2-1. La única diferencia es que en Mallorquín hubo un VAR allí en el minuto 90 y pico, y ayer Olimpia con los 3-9 se pasó tirando centros y el rival estaba con 11. Entonces, lo concreto es que es también un punto de crítica para el cuerpo técnico y el plantel, estas distracciones en los últimos 2 partidos, que hace que el equipo tenga casi la misma cantidad de puntos y partidos jugados.
Francisco Arce y el hincha opina de Olimpia. Vamos al aire con esos materiales, por favor, compañeros. Pero yo no tengo la respuesta, tendría que, te respondo lo mismo de siempre, hay que preguntarle al presidente. Creo que es el menor de los problemas, reitero eso. Y no estoy de acuerdo que el equipo hoy haya sido un caos total. Cometimos errores para que nos conviertan en un mejor momento nuestro, lo teníamos ahí. No sé, con eso no estoy de acuerdo con que haya sido un partido malo. Ya de inicio sí hemos jugado algún otro peor, pero hoy creo que merecíamos más. Pero por errores propios, por alguna falta de experiencia para pitar este tipo de partidos, le dijimos eso al cuarto. Nosotros siempre ligamos con lo de sin experiencia. Después a los otros que compiten por el título van los de calidad, los de capacidad, los de experiencia que consiguen sacar los partidos. Nosotros vimos mano penal y ni lo revisaron. O sea, pero me vas a decir que son justificativas, pero son cuestiones que pasaron en el partido. Si vamos a seguir o no, te sugiero que le preguntes al presidente. Todo el mundo dice Chiqui, pero Chiqui no tiene la culpa. Los jugadores son unos inútiles. Los jugadores, falta de huevo, los jugadores, el problema. Para el olvido. ¡Fuera, Chiqui! Fuera, Chiqui, cierto. Hay que echarlo a Chiqui, no anda. Que se vaya Chiqui, que lleve todos sus jugadores y que se vaya. Muy terco, Chiqui Arce, muy terco. Quintana no da. Dimos el primer tiempo con Huguito Quintana no podemos jugar más. Era un mal partido, no jugó a nada, primer tiempo sin generar prácticamente ninguna sola jugada. Segundo tiempo metieron 3 delanteros, pero a los centrazos no genera nada, no juega nada, evidentemente no sé qué es lo que se trabaja. Andate, Chiqui, una vergüenza, andate. Lamentable, Huguito Fernández no puede seguir más en el equipo. Yo no sé por qué Chiqui insiste tanto con este tipo. Olimpia mejor, el mejor siempre, aunque pierda. En la buena y en la mala, Olimpia. Bueno, ahí está el hincha fina. Los gigantes, mucha insatisfacción, ¿verdad? ¿En qué momento se va a tomar la determinación? Esa es la cuestión, ¿verdad? Estamos en contacto con el padre de Fabricio Peralta, don Gustavo Peralta. Don Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien, todo tranquilo. Muchas felicidades, don Gustavo. Dale, gracias. Bueno, contanos por favor, estamos para YouTube, estamos transmitiendo en YouTube, en YouTube ponen Cardinal Deportivo y nos van a ver en vivo en estos momentos. Lo de Fabricio Peralta, que es un jugador que, vos sabés que resulta extraño para el fútbol paraguayo, ¿verdad? Tiene movimientos diferentes a todos los jugadores, a los volantes. Parecía un volante brasilero ayer, jugando, ¿verdad?, contra Brasil. Pero verdad que es diferente. Pisando, escondiendo, bajo presión. Hasta cuando le metió la puteada. Hasta cuando le metió la puteada, porque viste que le estuvo en Flamengo. Ahí, cuando le dijo, o sea, la grosería muy típica en portugués que se dicen allá en el fútbol brasileño, hasta en eso me parece que le copó la parada y realmente... partidazo. Y justo ayer nos recordábamos de él, cuando hablábamos de Cerro. Yo te dije, no, ¿sabes cómo lo extraña Cerro ahora después los partidos de Carrascal y pide a Mota, los últimos dos a Fabricio, y realmente ha de estar muy orgulloso el papá, ¿eh? Don Gustavo, ¿vos crees que tu hijo da para más todavía? ¿Es un nivel intermedio? ¿Está tocando su techo? ¿Cuál crees que es su momento? No, yo creo que da para más. Da para más. Si se mantiene así, sigue así, creo que va por buen camino. Da para más todavía. Él aprendió mucho o incorporó mucho en cuanto a su manera de jugar cuando se fue en Brasil. ¿Eso le sirvió muchísimo para mejorar la técnica y mejorar las características de la posición? Sí, yo creo que sí. Creo que le va a ayudar, ¿verdad? Le va a ayudar mucho. Y aprender en cada club que va, con cada profesor, pues siempre va a aprender algo diferente y este año le va a ayudar, ¿verdad? ¿Este año hubo propuesta por él de afuera? ¿O al cierre del año pasado en todo caso? No sé. No sé todavía, no creo.
Seguro, puede ser que haya ahora, pero de momento nada más. Todo Cerro nomás ahora. ¿Y desde cuándo él está en Cerro? De la sub-15. ¿Y siempre se desempeñó en esa posición de volante? Sí, siempre. ¿Y dónde hizo la escuela de fútbol? ¿Dónde jugó antes de llegar a Cerro Porteño? En la escuela Los Gatos Fernández, con Alberto Fernández. Gatito. Cancha de Pinoza. Ahí hizo la escuela de en la fútbol. escuela de Roberto Fernández, el gato. El hermano, Alberto. Alberto. Que tiene su escuela de fútbol en Pinoza. Era arquero también. Sí, era arquero. Era arquero. Fue mi compañero en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. ¿Y no extrañaría, señor, que aparezca alguna propuesta ahora, viendo cómo está jugando Fabricio? Y capaz que haya, pero como, no sé, no manejamos eso nosotros. Seguro. Y seguro que ahora se le está viendo, eso siempre va a haber. ¿Y qué sensación generó ayer después de que él marcase el gol, nada más y nada menos que a Brasil en la familia? ¿Estuvieron viendo todos juntos? Sí, acá en familia. Su hermano, mi señora. Ellos estamos viendo ahí una tremenda alegría. Un estirimba, ¿cómo se dice? Muy contento. ¿De dónde son ustedes? De Ñemby. De Ñemby. Mira Sí. vos. Y él, ¿cuál es su sueño más grande? ¿Cuál es su objetivo más importante, don Gustavo, como futbolista? Y ahora mismo no sé. No sé exactamente qué, a dónde, sé lo que. No hay límite, vamos a decirle ahora. Llegar lo más que se pueda. Bueno, gracias, don Gustavo, muy amable, muy gentil. Dale, gracias, hasta luego. Gracias, don Gustavo, bueno, muy amable. Don Gustavo Peralta hablando, no es muy comunicativo parece el señor, es corto, conciso, pero si su hijo juega bien, eso es lo que vale, ¿verdad? Pega la bola, no es que su papá hable de como un filósofo. Claro, ¿verdad? que sea un orador. Que sea un orador. Pero tipo siempre Calega hablamos, Laverna, por ejemplo. Bueno, dice, por ejemplo, vamos a volver a los argentinos. Pero viste que cuesta nomás la entrevista. Vos le das la pelota y te devuelve enseguida. Pues. Habla el papá del jugador argentino ya. Sí, me yo también otro club de Europa. No, el sueño de él es jugar en la selección siempre. Viste que lo vería Maradona, Messi. Y un poco eso, ¿no? Te pinta la cara 400 veces. Sí. Iván Pires, Salinas, Peralta y Cristian Ledesma en su momento salieron de la escuela de Pinoza. Me dice aquí Gustavo. Gracias, Gustavo. Pero yo recuerdo que su irrupción fue muy fulgurante. Fue Bernay, el que lo pone y ahí se consolida con Bobadilla, con Viera en ese trío. Para mí fue Gavilán el que... fue Diego. Gavilán. Fue una de las apuestas. Ese fue el acierto de porque Gavilán. Bernay no jugó con Bernay. No sé si jugó algunos minutos antes, pero Gavilán fue titular y fue su apuesta. Sí. Pero tenés razón. Y dijimos que fue una especie de luz en ese periodo donde no le salían las cosas a Diego, y Gavilán lo coloca, y porque tanto Viera como Bobadilla ya estaban más consolidados. Y el recuerdo en que inclusive en la recta final del año pasado Cerro le renueva el contrato, le renovó el contrato, y también cuando fue elegido como figura daba así referentes a la hora de lo que significa, y ayer marcábamos, él jugó en los 3 puestos, y para referenciar, él jugó tanto de tapón como el de llegada. Por eso acá recordábamos que para Bernay volante era el que ya pisaba el área, y porque tiene esa flexibilidad, o sea, te puede jugar como el más retrasado o como el que pisa el área, de la gran figura junto a Ángel que tapó el penal de Hendrik, un penal inventado que le dio el triunfo merecido, porque Paraguay fue superior a Brasil ayer en el marco de la primera fecha. ¿Cómo te va, Rafa Bobadilla? ¿Cómo andás, exjugador del Olimpia? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para tus compañeros, para tus colegas. Bien. Bueno, ¿qué se puede decir de este Olimpia, Rafa? ¿Vos querés que yo vaya primero por la alegría o por la amargura? Decime vos. No, decime vos, por favor, Rafa, ¿por dónde querés empezar? Voy primero por la selección de Carlos Alberto de los Santos Bambinos Carazaguer. Feliz estoy, alegre estoy, porque un paraguayo está haciendo un trabajo impecable.
Ese es uno. Y hay otro en Olimpia que ya no puede estar ni un segundo. Yo te digo, Rafa Roa ya te digo. Y yo no sé cómo le sostienen todavía. Yo te digo, ¿sabes por qué te hablo así? Yo te expliqué la vez pasada. Yo, jugador de Olimpia, de los 8 años me mamé en Olimpia. Le di fortuna, alegría, gloria, títulos, goles, alegría, le llamo. Por eso hablo así. Y hay mucha gente que a lo mejor se va a molestar. Pero hablo así porque, como te digo, le digo al doctor, le digo a todos los que están ahí, ¿cómo le van a sostener a un tipo que no le puede hablar, un tipo caprichoso, un tipo terco, que todo el mundo ve y que no pasa nada? No pasa nada, yo la pasada hablé contigo y va a seguir así. Va a seguir así. Una institución tan grande como la Olimpia no puede seguir así, le están matando al club, le están matando a la institución. Papá Eduardo solamente estará, no sé cómo te voy a explicar, estará llorando. Una vergüenza esto. Es que soy la única persona que puedo hablar y te puedo decir así con propiedad. Pero hay muchas personas que no le va a gustar porque yo soy una persona espontánea, soy natural, soy así de frontal. Y no le va a gustar lo que yo digo. Pero es la realidad, lo que estamos viendo. ¿Cómo vos? Yo, la vez pasada le hablé, te voy a dar nombre, la vez pasada le hablé a Amarilla, a Raúl, le dije, ¿cómo van a traer un jugador? ¿Cómo ustedes van a elegir un jugador que no está activo, que no está... Un jugador está roto, un jugador está lesionado? ¿Cómo? Eso solamente en los Olimpia pasa en el mundo. ¿Cómo vas a contratar un jugador que está lesionado? ¿Cómo vas a contratar un jugador que no está jugando? ¿Cómo vas a contratar un jugador que no está fuera de ritmo, está fuera de competencia? No es porque no hay dinero, ni no, señor. El Olimpia tiene una formativa donde tiene buenísimos jugadores, buenos jugadores la formativa. Y yo, ¿sabes por qué? Porque ya me da, no sé cómo te voy a explicar, lágrimas me da el Olimpia hoy, con esta conducción que tiene. ¿Qué está esperando la gente de Olimpia? ¿Qué está esperando la gente de Olimpia? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que nos vayamos a la vez? ¿O qué están esperando? Lamentable. El Olimpia no puede estar así como está hoy día. Con toda la logística, con esa hinchada gloriosa, con la hinchada más grande del país, del mundo. No puede estar así, hermano. No sé qué voy a decir, Bruno. Chiqui dice que los periodistas tienen que analizar porque la gente dice boludeces. Boludeces es lo que él dice. Él dice boludeces. Déjate joder, ¿qué va a hablar él? ¿Qué va a hablar? Déjate joder, ¿qué va a decir boludeces? La gente, o sea, que lo que decimos nosotros, o lo que digo yo, o lo que decís vos, o los periodistas, o sea que no es verdad, que no es cierto lo que decimos, lo que vemos, no es cierto. No puede ser esto, hermano. ¿Cómo vas a hacer contrataciones? Mira, te voy a decir algo. No sé cómo te voy a explicar, hermano. Hacer contrataciones, Furia está todo inventado, hermano. Contratar 2, 3 laterales izquierdos, no sé, agarra y le pone a un chico que está jugando, no sé quién está jugando, creo que Quintana está jugando. ¿Y para qué carajo hacer contrataciones? Hacer contrataciones, que es número 9 tener en el banco, hermano. Y Olimpia, no sé, pero viste que esto no tiene la piel de Olimpia, hermano. No quiere ganar, ¿cómo vas a ganar si no tenés centro delantero, hijo? Pero ayer terminó con 4 centrodelanteros. ¿Y qué crees? En 5 minutos no te van a cambiar el partido. Yo con una habilidad de 5.000 kilómetros por hora que está jugando y le mete a uno que no está activo, que no está bien físicamente, no le puedo decir cambiarme este partido, no que sea un extraordinario, que te entre un jugador desequilibrante y que finalice un partido, que gana el partido solo. No es así, hermano. Los jugadores, los refuerzos tienen que ponerse la camiseta, entran y ¿sabes qué? Si venga a hacer 12 goles, acá yo estoy, papá, te tiene que decir refuerzos. Para eso me traen. Eso, yo, mi óptica, mi visión de fútbol, hermano, yo voy en otro equipo grande, güey. Siempre, cuando iba de refuerzo, entraban los partidos. Mi primer partido contra Necaxa te dio 3 goles. Mi primer partido contra, no sé, te digo una suposición. No es para que me alaben, pero te cuento nomás.
Por decirte, me viene el presidente millonario y me dice, a usted se lo dice Rafa, juego un clásico, el primer clásico de donde yo me voy como refiero, hago ya 2 goles. Esa es mi carta de presentación. Ya 5 tiene que ser Olimpia, tu carta de presentación, los refuerzos tienen que ser así, hermano. No puede contratar, no, este jugador esos 6 meses hasta, y le va a servir a los Olimpia. Acá tiene que joder, se tienen que joder todo, hermano. Por favor, vamos a dejar de mentir. Y yo estoy diciendo boludeces, estupideces, que me contesten y les pregunto, ¿cómo vas a contratar un jugador lesionado, hermano, en el Olimpia? Está mal eso. ¿Dónde está la directiva? ¿Dónde está el presidente? Déjense la joder. Por favor. Lamentable el Olimpia ahora, cómo le ve, sin ganas, sin ideas, sin caudillo, sin... No sé cómo ustedes ven el fútbol. Pero yo veo así el fútbol, hermano. Puta, no puede ser que todo el mundo juegue bien, que juegue bien, por decir, está Mediano, General Caballero, juega bien Tacuarí, juega bien Luque, y Olimpia no, hermano. Ariel. Y cambiando de entrenador se sale, Rafael. ¿Cómo? Si se cambia de entrenador es la solución, ahí nomás está el problema. Porque tiene que hacer un impacto en todo el sentido. Hay que refundar el Olimpia, para que el Olimpia vuelva a ser otra vez como antes. Eso yo te digo. Tener que cambiar el entrenador, tener que cambiar un tipo que no tiene méritos, ahí en el Olimpia, están trabajando ahí en el Olimpia, hermano. No tienen la piel, no tienen mérito, no tienen reconocimiento, no tienen nada. Están trabajando gente que vos decís, mira, ¿cómo estos van a estar ahí? No es porque yo quiero estar ahí, te digo, por eso como un tipo, como la gente, yo siempre hablo con el presidente, pero no me hacen caso, ni el presidente ni me hace caso. Yo tengo que tener gente que ganado, le voy a explicar esto a ustedes, Bruno, a tu colega. Olimpia, cuando vos te dan una formativa y tenés un consejo de jugadores que salieron campeón del mundo, campeón de América, le decía a tu hijo, ¿con quién vas a entrenar? Con un campeón del mundo. ¿Cómo puta vos no te vas a sentir bien? ¿Cómo no te vas a... ¿Cómo yo dije? Que Ovaldo te iba y preguntaba por mí cómo yo estaba. ¿Cómo no te vas a sentir bien? ¿Cómo no te vas a sentir bien? ¿Cómo no te vas a esmerar? ¿Cómo no te vas a sacrificar? ¿Cómo no vas a jugar por esa camiseta, por esa estrella, por ese... ¡Ay, también que hacer huevos a ese tipo! Que la camiseta, que la estrella, que le dice, no me interesa, hermano. Vemos lo que pasa en el Olimpia, todos coinciden conmigo, hermano, no, eso yo te digo. Pero la única persona de algo soy yo, y no tengo miedo de nadie. El único miedo de todo es yo, de nadie no tengo miedo. Yo estoy capacitado para hablar con cualquiera de frente. Por favor. No sé sabes lo que es. Yo le he pasado a una reunión y le digo, ¿cómo que con esa hinchada? Así es justamente estábamos hablando, por decir que era una hinchada de Olimpia, con esa hinchada fenomenal de Olimpia. A mí se me da todo piel de gallina cuando entran a la cancha y jugaba. ¿Y sabes qué? No es que jugaba 10%, jugaba 1000% goles. Es así, hermano, es así. Yo siento eso, no sé si esto sienten, no sé si sienten esto, no sienten nada, ni un carajo no me cuenta. En el caso de Beto Espíndola, lo que explicaron, porque él es el jugador que se contrató con una lesión que va a estar para mayo, pero que lo hicieron por una cuestión de previsión, porque Olimpia probablemente después ya no pueda fichar porque va a tener otra vez el tema de la prohibición de la FIFA. Eso me parece que es razonable en cuanto a una cuestión de que decir, no, lateral derecho no es que tenemos, y Beto Espíndola es lateral de selección, ¿verdad? Hay que ver cómo retorna. Pero ayer justamente el que se equivoca, Tucu Salazar, se nota que Olimpia, ahí por ese andarivel, le cuesta muchísimo, Rafa. Yo si era por decirte nomás, yo te voy a decir algo, lo que yo siento, lo que yo veo, ¿verdad? Y yo pensé que Tucu Salazar ya se iba, porque dijeron que se iban a ir, es cierto, Bruno, ¿verdad? Dijeron que ya se iba a ir Tucu, ¿verdad? Pero atender una cosa, pero que se fue, creo que Otálvaro, déjale a Otálvaro, por lo menos centro que sirve, no sé cómo te iba a explicar, por lo menos hace ida y vuelta, por lo menos ella conoce el sistema del club, por lo menos, pero, y otra cosa, por decirte, a veces te voy a explicar para que escuche la gente, para que escuchen.
mira, así tan, como dicen los dirigentes, como no sé, que son irresponsables, que son, por decirte, son, en el sentido, son cachafaz, eso, aquello. No hay un jugador santo, Bruno. ¿Quién es el jugador santo? Maradona no era un santo. Todo, nadie es un santo. El jugador de fútbol no es santo. El jugador de fútbol es, te voy a decir algo que de repente un partido, pero hay jugadores que son como los calefones italianos, intermitentes, ¿verdad? Ya hay 4 años, ¿verdad? Se sabe por eso. Pero hay jugadores que son para equipos chicos y para equipos grandes. Esa camiseta lo limpia por cualquier hora que pone. Y ese se vuelve en ti. Y no saben qué es lo que es la preferencia de los Olimpia. Unión hay, no saben. No saben lo que es la hinchada de los Olimpia. En los Olimpia pues es ganar y ganar. No vamos a hacer el otro sábado, no el otro domingo, no, pero hoy no, vamos más para adelante. No, el Olimpia pues tiene que ganar y ganar. El Olimpia tiene que ser campeón. El Olimpia pues es grande. Hermano. No estamos para sufrir, en Olimpia no se sufre. Voy a decir algo. Antes una vez perdimos 2-0 contra Sol. Y Osvaldo entra en el vestidor y viene, tira todo. Entra en carajo y demuestra que somos grandes. Jugamos contra todo, pero los Olimpia siempre demostró que es grande contra todo jugamos, hermano. No hay por ni árbitro, ni esto, ni aquello. Contra todo el mundo jugamos. Por eso con los Olimpia es grande, hermano. No vayan a buscar excusas, no se pero Rafa, ayer por ejemplo, hermano, el grande que se pone contra el grande que se pone todo el mundo, hermano. Ayer por ejemplo, Rafa, cuando se le preguntó a Chiqui Arce de los errores en el sector defensivo del Olimpia, él le apuntó directo a Tucu Salazar, ¿verdad? O sea, dijo, no sé si cometen este tipo de errores, no sé qué puedo hacer yo, dijo. ¿Verdad? Y Dani decía en su comentario, lo escuché, bueno, el que lo pone es él. ¿Quién estuvo? No escuché bien, Bruno. ¿Quién tuvo la culpa directa? ¿Qué pasó? No, explicarle un poco, Dani, lo de Tucu Salazar. Lo de Tucu Salazar ayer en conferencia le preguntaron. Eso lo decía yo. Eso lo decía yo, lo de Arce y Salazar. El que lo pone es él. No, porque vos podés decir, qué mal juega Salazar, qué mal juega Fernández. Pero en el caso de Chiqui, pero que lo pone con ese rendimiento es él. Está el tema, porque viene repitiendo mucho. Salazar nunca jugó 2 partidos bien en forma consecutiva. Y estoy de acuerdo que Álvaro era más que Salazar, pero esa es ya otra cuestión, ¿verdad? Mucho tiempo atrás. ¿Vos pensás, Rafa, de este plantel de Olimpia, en el equipo de tu época, cuántos jugarían en primera, en tu época? Uno. ¿Quién? Uno. El único que se salva ahí, por decirte, Rica en su mejor momento, que siempre una vez te voy a decir, Bruno, sabes si te acordás que yo no digo pavada. Una vez me dijiste, 1 por 1, ¿te acordás, Bruno? Dime la verdad, Bruno, ¿te acordás, verdad? Sí. Fulano me dijo, yo le decía mi obvia misión, mi comentario, ¿verdad? Él me decía fulano y yo le decía, me preguntaste, Richard Ortiz en condiciones es un fenómeno, un animal, Richard Ortiz, un fenómeno. ¿Verdad que te diga así, sí, Bruno? No, yo creo que Derly González también. Ahí número 1. Ale Silva es un jugadorazo, pero el jugador, bueno, a tener una cosa, vos que sois papá basura y los jugadores, vos te tenés que querer, el técnico tiene que tener carisma, no tenés de more como técnico, tenés de papá guazú, vos tenés que amarle a los jugadores, eso vos son los que te ganan el partido, eso vos son los que juegan en la cancha, vos no jugás, pero si vos te encapichás por un jugador, si vos, mira, yo te voy a decir algo, el jugador que te tiene que mostrar en la cancha, te tiene que mostrar en las prácticas, pero ¿quién es el que le guía? ¿Quién es el que le apunta? ¿Quién es el técnico, hermano? El técnico, yo te voy a decir algo, por decirte, ¿verdad? Al jugador le tenés que animar, le tenés que hablar, le tenés que decir, así, pero si el técnico no le da bola, no pasa nada. ¿Qué jugador te ha rendido así? Yo te digo porque tengo una experiencia con atender la cosa. Tengo una experiencia con el profesor, el maestro Luis Alberto Cunilla, hermano. Y era por eso que yo no iba a jugar nunca en Olimpia. Pero es algo diferente, es una comparación abismal, ¿verdad? Pero te digo nomás, porque yo hablaba mucho con él, porque yo hacía lo que él me pedía, porque él me decía cosas
que a mí me hacía bien. ¿Y cómo le respondía, Bruno? En las canchas le respondía, le amaba ya con ella, hermano. Así que tiene que ser recíproco, tiene que ser. El jugador le tiene que amar a su técnico, el técnico le tiene que cuidar y mimar a su... Así pues. Pero si no tenés un técnico que es áspero, que es soberbio, que es petulante, que es... no van a querer saber nada de vos, hermano. No van a querer saber nada de vos. Los perros no esa risa, no, por eso, te hace algo, Bruno. Los perros dicen, no, estos jugadores son para risa. Y eso te estoy diciendo ahora. El jugador no es un santo. El jugador no es un santo. Una vez así, ya ejemplo, son malos, esos no son santos. Los malos, ellos se van y son piquibol y se van y están unidos, entonces se van y son figuras. Pero son excepciones. Son excepciones. Gracias, Rafa, por atendernos. Un fuerte abrazo. Gracias, Rafa. Rafael Bobadilla, exjugador del Olimpia. Fuerte, disparó muy fuerte. Dijo que es una vergüenza que esté todavía Chiqui como técnico del Olimpia. No debe continuar un solo segundo. La primera parte, dijo. Yo no sé cómo continúa todavía como técnico, dijo. Sí. No, claro, primero habló de la dirigencia y después de... Hasta dijo Ovaldo de estar zapateando todo. Dijo. Hasta hizo el contraste de reubicar al profe Jara Sayera. Acá, los profesionales paraguayos que pueden, inmediatamente sí. Fue a otro profesional paraguayo mejor conceptuado por la opinión pública y crítica. Por eso también me parece que cuando Chiqui, y lo marcábamos anoche en la transmisión, cuando él empezó a hablar del tema arbitraje, cuando un técnico que no suele hablar de fallos arbitrales empieza a hablar de eso, también es síntoma de que se le está perdiendo un poco el panorama, entre otras cosas que dijo Rafa. Estamos con el doctor Óscar Vicente Escabone, el presidente honorario del Club Olimpia. Doctor Escabone, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno, y un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, doctor, es imposible no comenzar la entrevista preguntándote por el gran Osvaldo Domínguez y bueno, esta partida ya con la mente un poco más tranquila, con ese dolor que va seguramente a permanecer toda la vida, porque cuando uno pierde a un amigo es así, y más creo que un amigo tan cercano a vos, ¿verdad? Que vivieron tantas aventuras juntos detrás del Olimpia. Claro. No, es muy triste, solamente, pues él aún ya no estando presente, pero uno sabía que siempre estaba en su oficina, ahí subiendo las escaleras, y solamente el hecho de saber que ya no está ahí, el hecho que uno no pueda llamarlo por teléfono, él, porque hasta el final, Osvaldo llamaba por teléfono para hablar sobre el tema del Olimpia, ¿verdad? Y bueno, una cosa que se va a extrañar, no es lo mismo, no sé, parece que falta algo, y fue una figura imponente, Osvaldo, fue una figura imponente en el Olimpia. Yo tuve el privilegio de trabajar muchos años con él, aprender muchísimo de él, y ver cómo su carácter, cómo transmitió su carácter a todos los estamentos del club, ¿verdad? Porque es una cosa impresionante. Llegó un momento con sus planteles, hablo de la época de los grandes títulos y triunfos, con sus planteles yo recuerdo perfectamente cuando íbamos a jugar al exterior, íbamos a jugar con River, Boca, Independiente, Vélez, San Paulo, Inter de Porto Alegre, y tomábamos el avión con él, y el plantel iba totalmente convencido para ganar, no para traer un puntito o un empate. No íbamos convencidos que íbamos a ganar, Boca, etcétera, y todo eso venía de la cabeza de Osvaldo. Él fue el que influyó ese espíritu adentro del Olimpia, y creo que esa es una cosa, ya una época irrepetible, porque tenía que ver con la figura
y con el carácter de Osvaldo Domínguez. Él modeló, él forjó el Olimpia moderno, y también recuerdo en el 79 cuando viene con Luis Cubilla, y entre los dos rediseñaron el mapa del fútbol paraguayo. No había hinchada de fútbol organizada. La primera fue la Batucada 79 que hicieron Osvaldo con Luis Cubilla. Me acuerdo bien que Cubilla decía que la hinchada del Olimpia, cuando él llegó, cantaba "Oh Olimpia, oh Olimpia", y ahí comenzaron los cantos y todas esas cosas que conocemos hoy. Profesionalizó el fútbol paraguayo, que era semi amateur prácticamente, como es de público conocimiento, y así que su aporte, no es una figura enorme, gigante en el club. Doctor, este momento del Olimpia, ¿pensás que es crítico? Chiqui Arce, ayer consultado, dijo: pregúntenle al presidente del Olimpia si es que me van a destituir o no. 5 puntos de 12, séptimo en la tabla, 5 de Libertad. Hay números que golpean, ¿verdad? Pero detrás tiene que haber un análisis muy profundo, muy tranquilo de todo esto. ¿Qué pensás, doctor? Pienso que es una situación muy delicada. Primero, estuve yo mirando el partido anoche y realmente tuvimos un primer tiempo lamentable. Evidentemente, el equipo no se encontró todavía. No tenemos un patrón de juego, y la situación es complicada porque ahora se viene una turbulencia el mes que viene con el cambio de autoridades, y que va a asumir Noé, y va a asumir en el medio de una situación deportiva complicada, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que el Olimpia no tiene mucha tolerancia con estas cosas y se desequilibra con mucha facilidad. Entonces sí, la situación es preocupante, pero lo peor de todo es que no estamos viendo nada en la cancha, ¿verdad? Lamento mucho tener que decir esto, y con todo respeto al cuerpo técnico y a todo el plantel, pero todavía lo que observo es que no le hemos agarrado las manos. Y eso entonces es lo más complicado, doctor. Está en revisión entonces lo de Chiqui Arce. No, bueno, yo en eso no participo, no he hablado. Es una opinión tuya, ¿verdad? Con el presidente Cardona no hemos tocado eso, y es por supuesto que es una decisión de la comisión directiva, ¿verdad? Federico, ¿cómo no? Le saludo a Federico, doctor. Me acuerdo, buen día, Federico. ¿Cómo le va? Cuando usted era presidente, me acuerdo que había tenido un arranque similar con Talavera como técnico, y después lo sumó a Carlos Quise, y pelearon el torneo hasta la última fecha, ¿verdad? Eso fue exactamente así. Yo lo sumé a Carlos Quise en ese momento porque comenzamos también con 2 empates. En la segunda fecha, en un partido contra Nacional, nos expulsan a nuestros 2 centrales argentinos que habíamos traído. Sí. Estaba complicado el tema, y Talavera empezaba a ser cuestionado. Talavera una gloria del Club Olimpia, yo no lo quise mover, entonces se sumó Quise con él, y fue una manera de protegerlo, de proteger la historia y la trayectoria de Talavera. Le fue muy bien, pues ganaron la primera rueda y perdimos el campeonato con una cantidad de cosas raras que se dieron en las 2 últimas fechas, pero eso ya es otra cosa. No recordaba esto porque fue una estancia muy parecida, arrancaba el campeonato. Tiene buena memoria el doctor, porque los centrales expulsados habían sido Galván y Riboneto, que Madeo el Rubio terminó haciendo un gran partido. Digo, no, porque a veces los cambios realmente son buenos, le hacen bien cuando hay una situación de una meseta, de muy bajo rendimiento, como se da ahora en el arranque.
Claro. Es así mismo, yo coincido, o sea, en algún momento, en general, un cambio de técnico a mitad de campeonato no aporta mucho, pero siendo realistas, sí, el cuerpo técnico ya está presionado, el plantel ya entra presionado a la cancha, la hinchada ya está presionando, te comienza a silbar a los 15 minutos, es una situación difícil de sostener. Doctor, vos proyectabas en una respuesta anterior como una especie de turbulencia o algo a tener en cuenta lo de la asamblea. ¿Vos crees que no va a ser una transición muy suave porque el 80% seguirá siendo la actual comisión directiva? ¿Vos cómo ves ese cambio de mando que se va a producir en marzo? No me refería a una turbulencia dirigencial y en el traspaso del mando. Me refería a que va a asumir un nuevo presidente del club, una nueva comisión directiva en el medio de una situación deportiva complicada. Y no es el mejor en los comienzos, ¿verdad? Claro, o sea, vos hablas del contexto deportivo, no el hecho en sí en la asamblea. Claro, exactamente. ¿Y cómo ves a Coto? ¿Cómo ves a la nueva gente? Porque también hay como una especie de cierto cambio generacional, ya van a dejar de estar los Pedro Balota, Pechi y otros quienes estuvieron durante un tiempo mayor. Bueno, nada, no hay mucho que opinar en eso. El presidente y los salientes tienen que armar eso a la grande. Tienen que armar eso, así que es una cosa natural cuando asume una nueva cabeza, que se rodee de las personas que conoce y todo eso, ¿verdad? Doctor, si Cardona te preguntase tu parecer, decime, Oscar, no sé cuál es el trato, o decime, doctor, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Qué le responderías? Es una pregunta complicada, Bruno, porque se está tocando el trabajo profesional de personas, ¿verdad? Entonces no me gustaría opinar sobre eso en forma así pública. Yo repito y reitero, respeto mucho a los profesionales técnicos, cualquiera fuere, y la verdad, francamente, no quiero opinar sobre eso. Entiendo. Perfectamente. Doctor, mi respeto de siempre, un fuerte abrazo, muchas gracias, muy amable. Quiero, Bruno, quiero cerrar y te quiero contar esta sola anécdota para que, esto es adentro de la casa, para que los olimpistas calibren el espíritu que tenía Osvaldo Domínguez. En la década del 90 nos toca jugar una Supercopa contra San Paulo. Como era primera o segunda ronda, vinimos a jugar a cancha del Olimpia y ganábamos 2-0 cómodos hasta el minuto 42. Y en una distracción en el minuto 42, 3 minutos antes de terminar el partido, San Pablo nos clava un gol y le ganamos 2-1. Fuimos al vestuario después y había un número 10 uruguayo que jugó solamente un año con nosotros, se llamaba Fernando Silvera, muy buen jugador. Y ese fue el primer partido de Silvera con la camiseta del Olimpia, ¿verdad? Bueno, y nos clava San Pablo un gol, ganamos 2-1 el partido, y yo estaba sentado al lado de Silvera, en el vestuario, y de repente, ¡pam!, una patada, y se abre la puerta del vestuario y entra Osvaldo. Y los retó ferozmente a todos los jugadores. ¿Cómo se van a dejar meter un gol a los 42 minutos? Esto peligra la clasificación. Ustedes no son conscientes que ahora vamos a jugar San Pablo. ¿Ustedes creen que un gol de diferencia es suficiente para eliminar un equipo brasileño? Un reto le pegó fenomenal ahí a todos los jugadores. Y Silvera me dice despacito,
uy, menos mal que ganamos, no quiero ver si perdíamos, dijo Luera, que no lo conocía, pues, Osvaldo. Así que eso le demuestra el espíritu de Osvaldo Domínguez, una cosa increíble. Muy bien. Anécdota. Menos mal que ganamos, mira si perdimos. Sí. Gracias, Bueno, doctor. Un día te vamos a invitar acá para hablar netamente de fútbol, de anécdotas, de todo un poco, de tantas historias tenés, caramba, que la otra vez hicimos un especial de Osvaldo y escuchábamos tantas voces y bueno, esta voz tuya ahora queda como grabación también porque tenemos un archivo que lo cuidamos muchísimo, así que bueno. Lo vamos a extrañar enormemente, Osvaldo. Lo vamos a extrañar. Sin duda. Muchas gracias, Bruno. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Doctor Óscar Vicente Escabone, expresidente del Olimpia. Obi, vos tenés la parte, creo que me pasás por favor al WhatsApp. La parte clave, estamos transmitiendo en YouTube, no se olviden. Ponen en YouTube Cardinal Deportivo directamente y siempre estamos, veo que hay muchísima gente que nos sigue en Twitter como siempre, 485 más la cuenta 42, 500. Y sí, tenemos 500 en Twitter y tenemos casi la misma cantidad también en YouTube. Creo que la frase que queda es: no vemos nada en la cancha. Óscar Vicente Escabone. Edgar, y estamos con la frase que lanzaba Óscar Vicente Escabone, por favor. Tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon. Disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalas en sus 3 sabores: original, queso y crema con cebolla. Todas son crocantes y exquisitas. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. La situación es preocupante, pero lo peor de todo es que no estamos viendo nada en la cancha, ¿verdad? Lamento mucho tener que decir esto, y con todo respeto al cuerpo técnico y a todo el plantel, pero todavía lo que observo es que no le hemos agarrado la mano. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno. Y una segunda parte, cuando él dice no es bueno cambiar en medio del torneo, pero cuando ya el cuerpo técnico y el plantel están presionados, y puso un ejemplo, si a los 15, 20 ya te silban, y hay que ver cómo va a encarar el sábado la gente. Ya aquella vez en medio del partido contra Tacuarembó dijimos, mirá si no gana, y estaba a punto de perder, si no era por el B, se terminó ganando. Igual vimos que contra Nacional ya no hubo ese entusiasmo que hubo en la primera fecha contra Sol de América. Entonces, cuando el doctor Escabone, primero, a mí me recordó aquella entrevista cuando habló con Mabel y cuando dijo, no, incondición sí, pero si le sumamos de que él dice que no ve nada del equipo, y después dice que, mira, si un cuerpo técnico está presionado, es una manifestación más que importante. Y para coronar con la parte de la anécdota, terminó con razón Osvaldo Domínguez, porque en esa serie contra San Pablo, después de ese descuento, porque el Silvera que mencionaba el doctor es el que hace el primer gol, el segundo hace Tanque, y van al Morumbí y San Pablo está ganando 2-0,
Y luego Adriano hace el gol para que la serie vaya a penales y Olimpia gana la serie en el Morumbi. Pero para demostrar cómo tenía razón Osvaldo, que ese gol que le hizo San Pablo ahí en la recta final en Para-Uno hizo que en algún momento la clasificación esté fuera. Y luego... ¿De qué año estamos hablando? Esa es la Supercopa del 96. Y después... Es el famoso gol de Adriano que estaba en el banco, él entró y había tiro libre y Patrio hizo gol. Primera pelota que tocó. Y ese es el gol que forzó los penales. Exactamente. Claro, después pierde contra el Vélez Chilaver, pero así fue. Pero y era para uno. O sea, por eso son esas perlitas. O sea, Olimpia tiene tanta historia en el tema de capítulos internacionales que es una anécdota que, claro, el 79, 90, 2002 o las finales épicas no ganadas, pero épicas al fin como la del 89 o la del 2013. Pero para forzar y para complementar un poco la anécdota que contaba Don Oscar. Y la otra cuestión, Dani, que vos le preguntabas, que mencionó que habíamos dicho al principio cuando estábamos debatiendo si era el momento es que Noé arranque la presidencia con un Olimpia noveno, octavo, séptimo, no sé con qué ánimo arrancás ahí. A él le tocó algo parecido cuando arrancó en el 2003, que Olimpia no tenía plantel, un partido de liguilla con Cerro jugaron como centrales Alberto Quise y Nelson Cabrera, y le fue muy mal contra el Cerro de Achucarro, el Tigre y compañía, y tuvo que traer todo rápido y no fue bueno sabe él que por eso cuando dijo lo de la turbulencia le dije no es institucional, es cuestión deportiva. No se escucha el querido Blas Cantero escuchando por la web desde Caapucú, viniendo de Encarnación, dice. Un fuerte abrazo, Blasito. Bueno, vamos con Edgar, ya seguimos con más temas. El campeonato ahora lo deja a Libertad como líder. Guaraní con 8. Guaraní con 8, ¿verdad? 10 para Libertad. Olimpia quedó a 5. En 5 puntos. Sí, y a 5. En 5 y a 5. 5 puntos y a 5. Es que el partido del fin de semana es Cerro Libertad, el domingo. Es que si vos te pones a pensar, yo recuerdo torneos donde Cerro, Libertad, Olimpia, a veces ganaban 3 de 4 o 4 de 5. Es más, recuerdo que cuando Olimpia le gana el clásico en Para-Uno, en el clausura del 22, que Olimpia después mete un gran sprint y le gana cuando Cerro y Nacional estaban peleando, Cerro había ganado los primeros 5 partidos. Tal punto que Olimpia le gana, igual recuerdo que había posteado Jan un poco que seguimos en la punta o algo así, pero cito nomás esto para decir que a diferencia de otros torneos, no hubo un equipo que picó en punta, porque Libertad arrancó empatando contra Guaraní en 2 Bocas, pero justamente por haber no ganado el único partido en un feudo complicado, de un equipo que también ha mostrado cosas importantes, porque no es normal que de 12 haya un pelotón tan grande con 8, como el caso de Guaraní, y ni hablar de Cerro que tiene 7 y Olimpia que tiene 5. Vuelta a clases con Solar Banco, préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo, promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527, escribí al WhatsApp 218-8000 con Solar Banco. Sí se puede, el amor te hace pro con Chery, enamórate del estilo y seguridad con los automóviles SUV Pro de Chery. Conoce nuestras promociones en Chery Paraguay. Chery is time to be pro. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear, porque tu tranquilidad no tiene precio. Elegí el plan que te cuida a vos y a tu familia. Elegí Salud Protegida, cobertura inmediata en consultas médicas en más de 40 especialidades, estudios de diagnóstico, análisis y mucho más. Contactanos al 021-319-0000 y contrata tu plan. Inverfin te acompaña de vuelta a clases con increíbles ofertas. Encontrá los aires acondicionados o acondicionador de aire a cuotas desde 199.000 guaraníes. Con
instalación gratuita. También televisores desde 79.000 y juegos de somier desde 109.000 guaraníes. Además de descuentos en combos para dormitorios y celulares. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Dónde está mi WhatsApp, por favor? No lo quiero perder. Acá está. No. Por más que ustedes me hayan traído YouTube. No, para, espera un poco. Y yo soy saludos WhatsAppero. para Leandro Barúa Ponte, excelente viéndole por YouTube desde Maryland. Mira vos. Sí. Desde Málaga, Eladio Zacarías Martínez. Bien, Eladio. Arnaldo Tulio, por fin por YouTube. Había un arquero de Sport Colombia que era Norberto Tulio. Sí. ¿Te acuerdas, Ariel? Me acuerdo. Sí. Julio Velastiquí, estamos viendo desde Florianópolis. Barra de la Goa, qué lindo Florianópolis. Francisco Dodris, está súper la programación. Ariel Sánchez desde Milán, Italia, qué lindo. Qué lindo. Esto lo puede de YouTube. En estos momentos tenemos... Si hay bache ahí. ¿Cómo? Preguntarle a vos si hay bache en Milán. Pero si te preguntó Federico, vos no podés preguntarle ahí las cosas, no podés interactuar con la persona. Ariel, ¿quiere saber, Bruno, si hay baches en Milán? Sí, hay baches, sí. Eso nomás en le Milán. quiero preguntar. Solamente eso. Nada más. WhatsApp habilitado 0972730730. El WhatsApp nunca va a morir, hermano. Los amigos del WhatsApp nunca van a morir. En esta dicotomía de las plataformas que estábamos ahí comentando, por eso también yo sé que hay mucha gente que era oyente y está observando lo que escucha y es una experiencia que tiene sus bemoles, que tiene sus aristas, pero para tus amigos del WhatsApp más que nunca van a tener que ser creativos y que aporten al programa desde sus audios, porque en eso sí le pueden ganar a los amigos del YouTube, porque YouTube es más dinámico, tiempo real y escriben. Entonces Federico le da más manija al tema del tiempo real, tipo lo que ocurre también en un streaming a través del Twitch, pero los amigos del WhatsApp, ese es su audio. Ese es su... No. Acá ya está uno. Hermano Ya querido, está uno acá desde hay lugar Alaska. para todo. Sí. No, claro, pero este colectivo le alza a todo. Acá Sí. nosotros no hacemos discriminación. No, pero no vos importa podés... el streaming, No, ya que citás el ejemplo del colectivo... La modernidad. Ya que vos citás el ejemplo del colectivo, vos podés ser ese chofer que le está diciendo justamente a la señorita, andate y la señorita te va a decir, ¿qué te pasa? Entonces, hay que saber decir, váyanse más atrás, claro, muchacho. cuánta gente entra acá, bueno, si va Echamos más al todo. fondo, exactamente, entonces, son los bemoles y los desafíos a través de la adaptación a las nuevas plataformas. Lo de WhatsApp son todos curepa, dice. No. En Milán no hay bache, 30 segundos cada calle pasada de fino. Después nos repone nuestro amigo Málaga que hay bache, pero enseguida lo recapan. Al bache, purete, dejémonos del WhatsApp. Mira, se cambió. Se va cambiando, vamos dando a la gente. Ojo. Tranquilo. Ojo. Tranquilo. Pimponeame, Obi, con Edgar. Está Juanma Figueredo para informar sobre Cerro Porteño. ¿Cómo se viene la programación? Por favor, te pido, Ariel. Y vamos con... voy a dar lugar, 10 audios WhatsApp, lo de Chiqui Arce. Tiene que continuar, no tiene que continuar, que la gente hable, que la gente opine. Después nosotros haremos el 1 por 1, haremos el 1 por 1 del Olimpia. Y vamos a escuchar la conferencia inextensa de Francisco Chiqui Arce. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Volver a ser los que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestro
descuentos, super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos en Luque, Areguá y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Vamos con el primer audio WhatsApp, por favor, a ver. Buenas tardes, Bruno, para vos, para todos tus compañeros en la mesa. Acabo de enviar. Y se cortó ahí su WhatsApp. Acabo de enviar, dijo. No, que no siga más Chiqui Arce en Olimpia. Que se vaya a Cerro Porteño. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Tranquilo, página de San Ignacio Misiones. Saludos a Federico, también ahí a Dani Chun y a Ariel y todo el equipo. Claro que tiene que continuar, no es el problema legalmente. Tiene que continuar, tiene que seguir el proceso, tiene que hacer podas si es que va a podar, tiene que tener la plena confianza como está teniendo ahora de la directiva y eso, Bruno. ¿Qué tal, Bruno y equipo? ¿Cómo están? Julio Acosta de Barsequillo. Hasta ayer yo le banqué realmente a Chiqui, pero creo que ya es hora de cambiar de técnico, que la directiva se ponga en las pilas y realmente tomen en serio esta cuestión. Chiqui no tiene una idea de juego, se le fue de las manos. Ayer desesperado totalmente metió 4 delanteros ahí, no se nota que ya no sabe más ni qué hacer. O sea que se pasa experimentando, ya a esta altura ya es difícil. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Varta. Baterías Varta, un golazo. ¿Qué tal, Juan? Me gusta saludarte. ¿Cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Móvil Exfree. Decime una cosa, a modo de título. Ponerle vos el título que quieras, pero yo te pregunto esto como título. Quiero tener la información con los oyentes, por favor, compartir. ¿Pachi Carrizo va a estar disponible para el choque ante Libertad? Difícilmente Pachi Carrizo esté disponible contra Libertad. Ajá. ¿Y cuál sería tu título en Cerro? En Cerro Porteño, Bruno Valdés entrenó con normalidad y lo hizo por primera vez esta mañana. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y puedes pagar tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Se viene una turbulencia el mes que viene con el cambio de autoridades y que va a asumir Nogués, y va a asumir en el medio de una situación deportiva complicada, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien que el Olimpia no tiene mucha tolerancia con estas cosas y se desequilibra con mucha facilidad. La situación es preocupante, pero lo peor de todo es que no estamos viendo nada en la cancha, ¿verdad? Lamento mucho tener que decir esto y con todo respeto al cuerpo técnico y a todo el plantel, pero todavía lo que observo es que no le hemos agarrado la mano. Bueno, no veo nada en la cancha, no le hemos agarrado la mano. Oscar Vicente Escabone. Por eso cuando vos le hacía la última pregunta, que es lógico porque era para cerrar la nota, creo que él ya respondió al principio, ¿no? Me parece, porque la última vez que habló, como le recordaba Dani, y vos tuviste, vos tuviste con Cardona. Con Mabel había hablado y se mostraba partidario de ningún cambio. Pero dejó en claro... No, por eso después recordamos lo de Quilce Talavera, que fueron en realidad 4 partidos también. Fueron 4 partidos, Talavera había hecho 2 puntos, fueron 2 empates y 2 derrotas, y ahí se vino lo de Quise, que termina dirigiendo el equipo. Y Almeida no fue con él también. Almeida fue con Delmas. Con Delmas. Almeida terminó con poco crédito un año. El otro año arranca también con 4 partidos. Y esa vez fueron... El primero fue el recordado gol de Ordóñez. En la cancha de Luque contra Libertad. Claro. Imagínate que esa vez fue más fuerte, porque fueron 2 empates y 2 victorias. Claro, por eso te digo. Estaba más... Ahora estamos hablando de una derrota, de 2 empates y una victoria, pero el nivel de juego me parece
un añadido o un adjunto muy importante, porque vos podés, como estábamos diciendo, ¿verdad? A ver, ser un equipo que ayer perdió sobre la hora, pero tuvo 10 situaciones con fútbol fluido y todo, pero me parece una mochila muy importante para adjuntar al resultado el rendimiento, la marcha y contramarcha, que un día sea el debutante que llegó hace 2 días, de apellido lateral izquierdo, el que vino de Aldo Civi. Román. Sí. Porque después vino Cuando Morínigo vos pensabas también. en Quintana, pero después resulta que Román no sirve y va Quintana, sale Aquino. ¿Qué pasó de Salcedo? ¿Se sintió mal de vuelta a Salcedo? No, Salcedo está expulsado. Expulsado, perdón. No, yo te sumaría, por eso yo quedé con la pausa cuando dijiste Aldo Civi, porque pensé que iba a decir defensa. ¿Qué se hizo de Morínigo? ¿O es tan malo? Porque Morínigo entra en el segundo tiempo contra Nacional para darle una mano que no le dio a Quintana. Es más, después del gol de Nacional, recién Morínigo pasa a jugar como marcador de punta y Seba pasa a jugar ahí en su lugar natural. O sea, agarrar el tema del lateral izquierdo, se lesiona Zavala en sus vacaciones. Ya Olimpia entonces estaba consciente de que no iba a tener un lateral izquierdo. Practicó Seba Quintana durante gran parte de esa pretemporada. Llega Román, recuerdo que acá charlamos con Fernando un super sábado y le digo, seguramente no vas a poder jugar ya en la primera fecha. Terminó jugando porque tuvo 2-3 buenas prácticas. Después fue borrado. Morínigo, que entró en el segundo tiempo contra Nacional, pierde el puesto contra Seba Quintana. ¿Eso quiere decir que el Morínigo no es bueno o Quintana fue tan bueno? Y ayer decíamos, pobre Quintana, va a decir, más allá de que tienen otros perfiles, uno sabe que Gaona Lugo y Freddy Vera son jugadores que enchufados cuando juegan contra los grandes. Y bueno, le tocó al animalito. Ahora le toca a Elías Alfonso. Elías Alfonso de General Caballero, que anda bien. O el propio Teo Arce. Teo Arce puede jugar. Elías está en 2 de mayo. ¿no? Todavía tiene 2 de mayo ahora. Teo no sí. sé. Elías está ahora en 2 de mayo. El 2 de mayo, Claro, perdón. Teo sí. ¿Quién estaba en...? Yo creo que Teo... No, creo que Sebastián no Arce. tiene vínculo, ¿verdad? Y Él fue el que pasó por el tema de Barreto y como Sí, claro, sí, sí. él era jugador Y de entró en el Olimpia. segundo tiempo. Entró en el segundo tiempo del Y él hizo el gol, él hizo el 2-1. Claro. Y la vez pasada yo había hecho el gol en la Nueva Olla. No, O sea, y si se anima chiquito Clementino con... Y no citó a Baez porque con está Sanguina, suspendido, Está ¿verdad? suspendido. Claro. Está suspendido, pero todos los partidos son complejos porque fue complejo. Sol de América, que tiene 3 puntos, que jugó mejor que Olimpia. Ayer Ameliano le gana sin jugar mejor que Olimpia. Primer tiempo sí, jugó mejor. Tacuarí jugó mejor y perdió. Le ganó Olimpia. Lo de Tacuarí fue más superior que lo de Ameliano. Para que vean la historia que tiene el fútbol. Entonces el rendimiento de Olimpia nos va a quedar siempre en un primer tiempo. Que si partimos en 8 mitades, 4 partidos, es un capítulo de 8. ¿Verdad? Si hablamos primer, segundo tiempo de todos los partidos, la mejor muestra. Entonces, no. Yo te diré 2. No se puede hablar de conspiraciones, y hablo en particular porque yo desde 2011 tengo una historia con Chiqui de ida y vuelta. No se puede hablar de malicia, de cosa personal, porque así, ayer me enviaba el doctor Coda cuando salimos aquí que lo echaron a Mano Meneses de Corinthians, con todo lo que es Mano Meneses, que hace un año estaba peleando, se fue a Corinthians.